Son 8 comandos los que ejecutaron la fase táctica. Y después ya la intervención fue reforzada por agentes investigadores de la Policía Federal y los funcionarios de lo que sería para nosotros la Fiscalía. Ahí viene cuña, Policía Federal. Vaya, pues ahí nos vemos la pistola ahí. Yo cubrimos la parte del frente. Así se llevó a cabo la intervención que derivó en las detenciones de Diego Marcet y de su mujer, quien se encuentra embarazada y que Bolivia ya reclama también en extradición. Diego Nicolás Marcet Alba fue capturado en virtud de una notificación roja de Interpol emitida desde Paraguay, donde él está imputado en el marco de la histórica investigación a ultranza Paraguay. Vamos a ver ahora el relato fáctico que hacen la Senat y la Fiscalía sobre Diego Nicolás Marcet Alba. Primero, por ejemplo, si tenemos listo, vamos a ver el informe que había enviado la Senat en febrero del año 2022. Otro investigado del entorno familiar fue identificado como Diego Nicolás Marcet Alba, de nacionalidad uruguaya, con documento de identidad uruguayo número 52.053.128, quien es hermano del investigado Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Las informaciones recolectadas y los análisis en torno a las conductas del investigado Diego Nicolás Marcet Alba lo vinculan, por un lado, con las actividades de tráfico internacional. Sin embargo, también tendría vinculaciones con el esquema de lavado de activos. A continuación se agregan sus datos filiatorios. Diego Nicolás Marcet Alba, nacido el 5 de noviembre del 2001 en Uruguay, edad 20 años cuando eso, ahora tiene 22. Padre Edgar, madre Noelia, y la cédula de identidad paraguaya número 8.704.366, posiblemente contenido falso. Decía el informe de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senat, que envió este adelanto al fiscal Denis Yumpac, de la Unidad Penal 7 de la Fiscalía Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Hemos constatado que posee un documento de identidad paraguayo, con numeración 8.704.366, con el cual ha registrado movimientos migratorios en nuestro país. En este punto queremos resaltar un detalle, observado en sus registros migratorios, donde consta que durante el año 2021 ha mantenido flujo de ingreso y salida desde y hacia la República de Bolivia. Incluso en el mes de mayo del año 2021 ingresó a nuestro país a bordo de un avión privado. Decía en 2022 el informe que le envió la CIU de la Senat al fiscal Denis Yumpac. La hipótesis, un poquitito, esa parte, la hipótesis investigativa indica que el investigado Diego Nicolás Marcet Alba se habría radicado en la República de Bolivia durante el último año, es decir, 2021, actuando en carácter de nexo con miembros de la organización criminal que coordina las operaciones ilícitas desde ese país. Este es el informe que envió la CIU de la Senat al fiscal y que se usó como base para la imputación. Y luego también aquel informe contenía el registro migratorio de Diego Nicolás Marcet Alba. En base a los datos de la Dirección Nacional de Registro del Automotor consta que es titular de un lujoso automóvil, del cual se haya registrado con su documento de origen paraguayo de la marca Audi blanco con matrícula WXBD 165, valorado en aproximadamente $16.000 americanos. Y luego la Senat también consigna los datos de ese vehículo que el propio Sebastián Marcet en la entrevista periodística había dicho que él se lo regaló porque era el tipo de auto que él soñó tener durante su adolescencia. La consolidación de la hipótesis investigativa en torno al investigado Diego Nicolás Marcet Alba deberá ser complementada con otros elementos probatorios que podrían ser incluidos en otros informes generados en el marco de este proceso investigativo, decía uno de los primeros informes enviados por la CIU de la Senat a la Fiscalía de Narcotráfico. Después esto se tomó como base para la imputación, que en el punto sobre Diego Nicolás Marcet Alba dice también lo siguiente, vamos a ver ahora. Este es el punto, la porción de la imputación sobre Diego Nicolás. En su carácter de hermano de Sebastián Marcet durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2020 y 2021, tiene que ser entre los años 2020 y 2021, el citado realizó constantes viajes desde Paraguay a Bolivia, con el objeto de actuar como intermediario de Sebastián Marcet y los integrantes de la organización criminal que operan en dicho país, a fin de asegurar la transacción de su hermano y garantizar el pago por la carga de clorhidrato de cocaína que la organización criminal unida a nuestro país recibía del conjunto ilícito del mencionado país productor de la droga. Asimismo, el citado, con 20 años de edad, es propietario del automóvil de la marca Audi blanco, matrícula tanto, valuado en $16.000 americanos,
el cual está registrado ante la dirección correspondiente del Estado con su documento de identidad paraguayo, con alta probabilidad de ser falso, asignado al número 8.704.366, y el cual lo adquirió precisamente mediante la ganancia que recibió como pago por el cumplimiento de la función que le cupo ejecutar dentro del grupo criminal. Es lo que explica el fiscal Dery Junpak en la imputación que presentó contra Diego Nicolás Marcet Alba, y en esa imputación se consignan los cargos por los cuales está imputado, que son 3, básicamente tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 21, el que sin autorización introduzca al país, transforme o remita al exterior las sustancias a las que se refiere el artículo 1 de esta ley, será castigado con penitenciaría de 10 a 25 años, comiso de la mercadería y multa por el cuádruplo de su valor. Página de tráfico internacional. Artículo 42. Los que formen parte de asociaciones u organizaciones constituidas con el objeto de perpetrar cualquiera de los delitos previstos en esta ley serán castigados por ese solo hecho con penitenciaría de 5 a 15 años. El jefe o promotor de la asociación u organización sufrirá el doble de la pena. Eso es asociación criminal. Y el artículo 44 dice: el que a sabiendas comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente por sí o por interpósita persona del producto de la comercialización ilícita de las sustancias con materias primas a la que se refiere esta ley será castigado con penitenciaría de 5 a 15 años. Ese es el lavado de dinero. Lo que la Fiscalía dice es que ese auto Audi que Diego Marcet compró en Paraguay lo hizo con la plata que le dio su hermano por la venta de cocaína. Entonces ahí aprovechan para meterle el lavado de dinero. Yo te mencionaba, Osvaldo, al principio en el mapa que había otros 2 condominios en la mira que resultaron ser claves. Resulta ser lo siguiente: la captura ahora de Diego Nicolás Marcet Alba tiene su origen en realidad en otra operación que no es a Ultranza Paraguay. Es la similar a Ultranza Paraguay, pero que en Brasil se llamó o se llama TURF. ¿Te acuerdas de la operación TURF? Una fase de la operación TURF de Brasil se ejecutó en nuestro país cuando la Secretaría Nacional Antidrogas había allanado el Paraná Country Club en busca del brasileño Lindomar Regis Furtado, que recuerdan, había escapado en una camioneta con su mujer paraguaya justo en el momento en el que llegaba a la Senat. Alguien de la Senat le llamó y le dijo: vamos a allanar tu casa, escondete. Lindomar Regis Furtado salió del lugar y huyó en una camioneta negra que después fue abandonada por su mujer paraguaya, que también se encuentra prófuga. Bueno, el seguimiento que se le hizo a Lindomar Regis Furtado por parte de la Policía Federal llevó a identificar 2 condominios que él frecuentaba: Arco de París y, como el otro que te dije, Das Crisálidas. Ahí en el mapa vamos a ver recién. Vamos a ver de vuelta otra vez el mapa, por favor, porque aquí está la conexión entre las operaciones TURF y a Ultranza Paraguay. Asunción, de vuelta nos vamos al mismo punto. Ahí está. Bueno, si eres esa camina, a ver. Resulta ser lo siguiente, Osvaldo. El operativo TURF perseguía a Lindomar Regis Furtado, que está prófugo, y a Marcus Vinicius Paula Espíndola, que también está preso en el lado brasileño. Marcus Vinicius es el que tumbó al ministro del Interior del gobierno anterior, Arnaldo Yucio. Correcto. Creo que Yucio era todavía ministro de la Senat cuando intentaron agarrarle a Lindomar. Y después Yucio, ya cuando era ministro del Interior, se filtraron las conversaciones que tenía con el otro objetivo, Marcus Vinicius, y por eso lo echaron del cargo y ahora creo que tiene que afrontar juicio. Está para juicio, ¿no? Por caso de coima, porque sí, la Fiscalía entiende que él recibió alguna especie de soborno de parte de esta organización. Bueno, los federales ya estaban siguiéndole a Lindomar y a Marcus. Y en ese sentido pillaron que Lindomar había sido, a través de su cuñada paraguaya, compró una residencia en el condominio Solar Das Crisálidas, en Foz de Iguazú, pero ya más cerca de Puerto Iguazú. Y ahí, Osvaldo, saltó algo. Mientras le investigaban a Lindomar, se fueron y encontraron en la guardia de Solar Das Crisálidas que la residencia de Lindomar tenía una especie de pase para algunos visitantes. Como estos son condominios exclusivos, no es que cualquiera se va y entra. Pero en la guardia, Lindomar dejó consignados: estos son los que pueden entrar junto a mí sin problema. Una especie de autorización. ¿Quiénes figuraban? Sebastián Marcet, Yanina García Troche, entre otros,
Por ejemplo, también había el nombre de algunos otros implicados en el caso a ultranza, pero entre ellos también Diego Nicolás Marcet, el hoy detenido. O sea, Lindomar, buscado en Brasil, vivía en este condominio. Se van a averiguar sobre él y ahí encuentran que él había sido autorizó la entrada de Marcet, de Yanina y del hermano menor de Marcet, Diego, el hoy detenido. Entonces empezaron a vigilar este condominio. Los federales empezaron a vigilar. Y de repente notaron, entraban a recorrer los federales, Cañijape, y frente a la casa de Lindomar Regis Furtado había un automóvil lujosísimo que llamaba mucho la atención. Pese a que se trata de un condominio para gente de plata, había un auto que llamaba la atención por la marca, por el modelo y por el color. Un Lamborghini Huracán, pero que estaba pintado en azul. Bueno, ojo, la Federal Cuera revisa. Esta es una foto de la vigilancia. Y este automóvil tiene un número de chapa de Paraguay, o tenía. Entonces, oye, por la Federal Cuera, o anotar el número de chapa, consultaron aquí en Paraguay, ¿a quién le pertenece este auto con chapa paraguaya, un Lamborghini Huracán, valorado en $500,000, frente a la casa de Lindomar Regis Hurtado? Y ahí desde Paraguay informan lo siguiente: este vehículo, automóvil Lamborghini Huracán, año 2017, pero con color blanco. ¿Entendés, Osvaldo? Sí. Y ahí en la foto vimos que era azul. Pero hay otro automóvil Lamborghini Huracán blanco que está incautado en Paraguay. O sea que este es una especie de Lamborghini clonado. ¿Entendés? Le ponían la chapa de otro Lamborghini que sí ya está incautado en Paraguay. ¿Y el nombre de quién está registrado, Osvaldo? Grupo Tapiracuay. Grupo Tapiracuay S.A. ¿Y qué dice ahí abajo mismo este número de chapa? Bloqueo por orden fiscal de acuerdo a la nota 205 en el marco de la causa Miguel Ángel Isfrán Galeano y otros sobre tráfico de drogas y lavado de dinero y otros. O sea, se les acallida a explicar, PM. Se le estaba investigando al grupo grande de Brasil. Investigándole a Lindomar Regis Furtado, vieron que sus visitantes con permiso total eran Marcet y su esposa y su hermano, entre otros, ¿verdad? Y después vieron que siempre, cada vez que le visitaban a Lindomar, era en un Lamborghini Huracán azul, pero cuya chapa dice blanco. Y en la chapa está registrado el nombre del Grupo Tapiracuay. Y en la imputación de ultranza Paraguay, en la porción que habla de Alberto Couve Ayala, ahora preso, se consigna que el Grupo Tapiracuay, manejado por Alberto Couve, le vendió este auto a Sebastián Marcet. ¿Entendés, Osvaldo? O sea, ahí se va uniendo todo. Y Alberto Couve, hay que recordar, está preso también en el marco de ultranza Paraguay como presunto lavador de Sebastián Marcet. Bueno, mostrame otra vez el mapa, por favor, ahí. Entonces, ahí pillaron, mira, Lindomar es visitado siempre por Marcet. Entonces, estos trabajan juntos. Y ahí se empezó a armar la hipótesis también en Paraguay. Ahí los federales dijeron, acá le estamos investigando nosotros a Lindomar y a Marcus, pero acá pillamos que hay un uruguayo que le suele visitar en un Lamborghini. Sí. Atiendan, porque ese uruguayo puede ser un objetivo de alto valor. Entonces, en Brasil empezaron a seguir los rastros de Marcet. Y enseguida pillaron que Marcet compró a través de su esposa, Yanina García Troche, una residencia en un condominio también en Foz de Iguazú, pero no en Solar das Crisálidas. O sea, él no era el vecino de Lindomar, sino que compró en un condominio que se llama Arco de París, igualito al que se allanó hoy. Y de hecho hay un contrato de compra o de cesión de un inmueble a favor de Yanina García Troche. Entonces había sido Sebastián Marcet y Yanina García Troche estaban viviendo probablemente en Arco de París y se iban a visitarle permanentemente a Lindomar en Solás das Crisálidas. ¿Y cómo se pilló que Marcet y su esposa vivían en Arco de París? Porque el auto de Marcet, Lamborghini, estaba estacionado frente a la residencia de Lindomar. Entonces, automáticamente los federales migraron su investigación hacia Arco de París y empezaron a seguir y a vigilar el lugar. Y constataron que ahí vivían Marcet y Yanina. Pero cuando eso todavía no había algo concreto contra ellos. Sin embargo, estalla en Paraguay el caso a ultranza Paraguay. Y los federales tenían ese as bajo la manga. El Arco de París probablemente era el refugio de Marcet y de su esposa. Tenían ahí.
¿Qué pasó? Un informante de la Federal les dijo, hay otra vez movimientos en la residencia. Empezaron a seguir durante las últimas semanas, a seguir, y vieron que los vehículos que habitualmente venían a Arco de París junto a Marcet eran los mismos que ya estaban de vuelta frecuentando el lugar, pero extrañamente venían solo un rato y se iban de vuelta. Oye, pues uno se dice que el vehículo fuera. Marcet umía mantener. Y en una de esas pesquisas vieron que uno de los vehículos que antes se iba a Arco de París junto a Marcet se fue a entrar a otro condominio. Y ahí vamos a desarrollar el mapa y vamos a ver que el lugar, la distancia es cerquita. Ahí está, mira. Arco de París. Y después el condominio Terras Alfa 1, donde ahora cayó el hermano menor, que es Diego Nicolás Marcet Alba. Acá hay una distancia de 2 kilómetros entre Arco de París y Terras Alfa 1. Entonces ahí volvemos al punto neurálgico. Esta periodista uruguaya que entrevistó a Marcet vino de Montevideo a Luque, de Luque a Mingaguazú, en vuelos comerciales. Y de Mingaguazú desapareció. Probablemente ella vino, cruzó a Foz de Iguazú y probablemente se reunió con Marcet en algunos de estos condominios. Eso gana lógica a partir del momento en el que ahora Diego Nicolás, el hermano menor de Marcet, cae en Terras Alfa 1, cerca de donde alquilaban o compraron Marcet y su esposa, su mujer, Yanina García Troche. Y la lógica dice que si Diego estaba en Foz de Iguazú, es porque permanentemente él estaba cerca de su hermano mayor. Ellos son prácticamente inseparables. ¿Qué dijo Sebastián Marcet en la entrevista con la periodista uruguaya? Yo no me voy a entregar, pero yo sin mi familia no puedo estar, dijo él. Y en ese círculo él incluye a su esposa, a sus 4 hijos y a su hermano menor, a quien él lo considera prácticamente un hijo. De hecho, porque creció con él. El auto Audi que compró Diego Marcet legalmente en Paraguay por $16,000, Marcet dijo en la entrevista con la uruguaya, porque le preguntaban sobre su hermano, dijo, mi hermano no tiene nada que ver, yo no le meto a mi familia en mis cosas, dijo. Sí, pero ¿y tu hermano Diego? Le preguntaron, cuando eso prófugo, hoy ya detenido. A él lo metieron por un auto, dice, por un Audi. ¿Y qué pasó con ese auto? Le dice, resulta que ese Audi era el auto de mis sueños cuando yo era joven. Y ahora que tengo las posibilidades, entonces yo quise cumplirme ese sueño, pero se lo regalé a mi hermano, dice. Es un regalo que yo le hice a mi hermano, pero recordándome de mi época de juventud, porque era el auto que yo soñaba. Y evidentemente Diego sí o sí tuvo que haber estado cerca de Marcet, de su hermano mayor. Y si él estaba habitualmente en este Arco de París y ahora su hermano cae en Terras Alfa 1, pero piatente hoy. Entonces la periodista brasileña, la periodista uruguaya que quiso instalar que Marcet está en Paraguay, probablemente le entrevistó en realidad en uno de estos lugares, o en esta zona como mínimo. Esa es la historia, esa es la manera en la que la Policía Federal hoy finalmente informó la detención de Diego Nicolás Marcet Alba, que fue capturado en un condominio de Foz de Iguazú. Sí. Puente Internacional de la Amistad, ya 22,5 kilómetros, la segunda rotonda, allí que 24 kilómetros hasta el lugar donde fue detenido el hermano menor de Marcet.